Espero que no hayan sufrido ningún tipo de daño, porque imagínense. Aquí solamente el problema fue la luz, que yo me imagino que en muchos de sus hogares también tuvieron el mismo inconveniente, el tema de la luz, de la energía. Ay, sí, pero ya eso no es normal en tu país. Sí, pero hay, por ejemplo, lugares que son 24 horas. Por ejemplo, mi sector es 24 horas y aún así se me fue la luz desde el domingo y se me fue el domingo, luego regresó y el lunes también. El lunes se fue casi el día completo, regresó tarde, pero bueno, lo importante es que estamos bien. Miren, lo que nos queda son 2 semanas de clase. Nos quedan 2 sábados de práctica, que es este y el de la semana que viene. O sea que tenemos que tratar de terminar ya las prácticas que nos quedan entre este sábado y el que viene, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de no eh, perder mucho tiempo. Voy a llamar al encargado por si acaso él tiene algún inconveniente y así avisárselo con tiempo a ustedes. Voy a tratar de estar temprano y de que el encargado esté temprano y todo para ver si aprovechamos al máximo el sábado que viene. Entonces, esta es la unidad 2 del módulo 5. Esta es la última unidad de asistencia en operatoria al odontólogo. Esta es materiales dentales como tal. Trabajamos en el módulo, en la unidad, perdón, pasada, identificar y manipular los instrumentos dentales usados en el consultorio odontológico según normas de higiene y seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, en esta guía vamos a trabajar manejar y preparar los materiales dentales según las normas establecidas. Aplicar la técnica 4 manos según las normas de higiene y seguridad ocupacional. Manejar el aparato de rayos X según sus características. Eso es lo que vamos a trabajar en esta unidad. ¿Quién me ayuda aquí? Me colabora un poquito con la lectura. Disculpe. Que no tiene nada, o sea, no Ok. quiero nada. Ustedes me están escuchando hablar ahí, yo creyendo que estoy compartiendo la guía, voy a volver para atrás. Que estoy compartiendo la guía y no estaba compartiendo nada. Les decía que esta es la unidad 2 del módulo 5, que vamos a trabajar los materiales dentales. Y que en esta guía vamos a trabajar 3 objetivos, que es manejar, preparar los materiales dentales según las normas establecidas, aplicar a técnica 4 manos según las normas de higiene y seguridad ocupacional y manejar el aparato de rayos X según sus características. Ahora sí, ¿quién me colabora con la lectura? Ok, primero Anjuli y luego Nairobi. ¿Me escuchan? Sí, Materiales dentales. Preparación de materiales dentales. La historia de la odontología y del manejo de materiales dentales se remonta hasta 3500 años antes de Cristo, gracias a diversos hallazgos funerarios en los cuales se observan instrumentos y materiales para sanar y reemplazar dientes. Sabemos que desde las antiguas civilizaciones etrusca y egipcia se conocen procedimientos dentales y médicos dedicados a labores odontológicas. La odontología moderna requiere de materiales dentales que permiten un uso confiable tanto en la clínica como en el laboratorio. Es así que se reconocen materiales preventivos, correctivos, restaurativos para procesos intermedios de uso en el laboratorio de uso cosmético. ok. Ok, Miren,
El uso de materiales dentales como tal, aquí dice que se remontan 3.500 años antes de Cristo. Miren, lo que pasa es que se utilizaban materiales dentales de manera empírica. O sea, no teníamos el conocimiento, pero daba resultado. Por ejemplo, parte de los materiales que nosotros utilizamos en odontología están las anestesias. Y las anestesias vienen de la planta de marihuana, o sea, directamente del opio. Pero, por ejemplo, cuando estaban nuestros aborígenes, que tenían un dolor, que tenían una situación, usaban como método anestésico esa hoja, porque se daban cuenta que la persona que la utilizaba eh, caía como en un trance, de que no sentía, no escuchaba, hasta que pasaba el efecto. Entonces, desde ahí se empiezan a utilizar lo que son los materiales dentales. Aunque una parte de ello, de lo que estamos hablando ahora, sería la anestesia, en este caso, que fue uno de los primeros quizá hallazgos en el proceso de odontología, fue la anestesia como método para no causar dolor. O sea, dentro de los materiales que se encontraron primero están las anestesias. Prosigue. Manipulación de los materiales. Amalgama. La amalgama dental está hecha de una combinación de metales que incluyen mercurio, plata, estaño y cobre. A veces se describe como empastes de color plata. Empastes dentales de amalgama han sido utilizadas por los dentistas para más de 100 años porque es muy durable y más accesible que otros materiales de empastes dentales. Ustedes ya saben cuáles son las amalgamas, que son los llamados empastes plateados. Miren, las amalgamas han pasado por un proceso, vamos a decir, de depuración. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cuando se creó por primera vez las amalgamas, se utilizaba, o sea, la manera de trabajar con las amalgamas era con un mortero, venía un polvo y un líquido. El líquido era el mercurio y un morterito que traía, o sea, un mini mortero. ¿Sabes cómo es el mortero que utilizamos para preparar el ajo, los sazones en la cocina? Imagínense un mortero o sea, en esa forma, pero pequeño, más pequeño, en miniatura, metálico. Entonces, eso era lo que se utilizaba para mezclar o formar lo que eran las amalgamas, pero luego con el paso del tiempo, la ciencia fue avanzando y lograron estas cápsulas que viene tanto el polvo como el líquido, pero vienen dentro de la cápsula. Entonces, ¿cuál es la función de la cápsula? Uno la coloca en un aparato que se llama amalgamador. Voy a chequear cuando yo vaya el sábado a ver si en el hospital hay, le voy a preguntar al encargado, amalgamador. Uno la coloca en ese aparato y el aparato se encarga de mezclarla. Ya cuando yo abro esta cápsula es porque está lista, o sea, para llevarlo directamente a la boca del paciente. Entonces viene en esta cápsula tanto el polvo como el líquido, tanto el polvo de amalgama como el mercurio, que es lo que se utiliza para mezclar y formar esa pasta que luego será llevada a boca para hacer lo que son los empastes. Continúa. Resina autocurable y fotocurables. Son materiales plásticos que se adhieren por microretención. Debe biselarse el borde cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez debe ser conservadora. Al biselarse se exponen los prismas adamantinos en forma transversal, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma rápida. Miren, las resinas son los llamados empastes blancos o del mismo color del diente. Entonces, ¿qué quiere decir que hay autocurable y fotocurable? Autocurable quiere decir que seca solo, seca solo. Ahora, fotocurable quiere decir que yo necesito de una luz especial para que el empaste seque dentro de la cavidad del paciente, para que el empaste se pegue o endurezca más bien.
Eso quiere decir fotocurable. Ahora, autocurable quiere decir que cura solo, que seca solo. Casi siempre, o sea, nosotros utilizamos en el consultorio ambas resinas. Ahora tienen funciones diferentes que la vamos a ver más adelante. Continúa. Resinas compuestas. Son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al paciente. Se describió por primera vez en Alemania en el año 1934. Su desventaja inicial fue la inestabilidad del color. Se contraía durante la polimerización y tenía un alto coeficiente de expansión térmica. Miren, esas son las cápsulas de amalgama que vienen en esos tubitos. Vienen de diferentes colores. O sea, cuando se descubrió por primera vez, que fue en ese año, en 1934, de ahí para acá, y que empiezan a usarse los empastes del mismo color del diente. ¿Tú sabes lo que hacían antes cuando habían dientes de adelante que estaban picados? Los sacaban. No lo restauraban porque decía que se veía más feo una amalgama que, que sacarlo, que dejarlo. Deme un segundito. ¿Alguien me levantó la mano? No. Sí, profe, fue Nairobi, pero parece que tuvo problemas y salió. Ok. Entonces, las resinas, en ese entonces, cuando no había empastes de resina, lo que hacían era que sacaban los dientes, porque se iba a ver muy feo un empaste plateado, aunque puede que aparezca una persona todavía con quizá una amalgama, un empaste plateado en un diente anterior. Porque después llegó un tiempo que yo no sé si ustedes se acuerdan o lo llegaron a ver, existían los dientes de oro y los dientes de plata. No sé si se acuerdan o lo llegaron a ver, o sea, eso era una cosa bellísima, eh, según la persona que lo utilizaba, y en ese entonces eso era lo máximo. Y tener un diente de oro o un diente de plata, lógicamente no era de oro, oro como tal, ni de plata, plata como tal, sino con aleaciones de plata, con aleación de oro. O sea, y que era lo que le daba el color básicamente, pero era como, vamos a decir, que un chinchín de oro para simular que era oro, pero realmente no era oro como tal, en la corona completa. Pero eso era muy llamativo y eso significaba, según la gente de ese entonces, que una persona que iba al dentista y se hacía una corona o de plata o de oro era porque tenía dinero, porque no todo el mundo podía pagarla. Entonces, ya ustedes saben, ahora mismo uno se encuentra con eso y lo ve horrible. Pero las personas, disculpa, Que eso se ve feísimo. sí, pero en ese entonces era lo más bello, era Sí. lo que estaba en última. Pero, señores, no hay cosa que se vea más fea, algo que están usando los artistas ahora, que colocándose un hierro encima de los dientes. Ay, sí, horrible. Sin Eso parece, embargo, profe, ¿cómo fue? eso parece férula de Erich. Pero que ellos entienden que se ven lindísimos. Ay, Dios Sí, mío. y lo usan. Yo veo a esta cantante, la Rosalía, que anda con unas cosas y yo me quedo como, Dios mío, yo ni me quiero imaginar Y después que los ella... de sonrisa también. Yo no voy de acuerdo con eso. Se ven horribles. Es que eso va a depender, los diseños de sonrisa. Sí, se lo En hacen primer, blanquito. en primera instancia no hacen una planificación. Primero, para tú hacer un diseño de sonrisa, tienes que saber mucho, mucho de anatomía dental. Segundo, otra cosa es el color de los dientes. O sea, no porque sean blancos son bonitos. Esa es otra que no toman en cuenta. Por Sí. ejemplo, el color de los dientes viene dado por el color de la piel de la persona, por el color de los ojos y por el color del pelo. O sea, son tres combinaciones para luego
lograr el color de los dientes como tal. O sea, nosotros, los seres humanos, aunque uno no lo entienda, somos perfectos. O sea, tú sabes lo que es eso, que esa maravilla de Dios crear que la piel y los ojos y el pelo fueran una forma de contrastar con el color de los dientes. Entonces, ustedes ven estos diseños de sonrisa, primero que parecen caja de chicle y que me excusen. O sea, chicle cloré, de esos Así, chicle cloré, pero blanco. Entonces eso se ve horrible. Uno siempre debe de tratar de buscar armonía. En primera instancia, lo natural, porque no estoy de acuerdo, por ejemplo, diseño de sonrisa en dientes naturales. Me explico, en dientes que no están tratados endodónticamente, que no tienen tratamiento de canal, que su color está bien, que la forma de los dientes está bien, pero se hacen carilla porque lo quieren tener blanco para siempre. sí, profe, yo tengo una anécdota. Yo tengo todos los dientes amarillos, pero mi familia entera lo tiene amarillo porque yo soy muy, muy blanca. Y yo fui con un estudiante de Pucamaima a hacerme un blanqueamiento, que por cierto, yo creo que son como, no sé si son 3 fases, la primera, la segunda, no sé. Bueno, yo fui un día y yo me veía horrible con esos dientes blancos. Nada más me duró como 2 días los dientes blancos y se me volvieron a poner amarillos y me veía horrible con los dientes blancos. Porque no hacía armonía con tu color de piel, Sí, ni así. con el color de tu pelo, ni con el color de tus ojos. Ujú. Lamentablemente, entonces al no hacer armonía, por eso no se veía bien. Aparte de que los tratamientos de blanqueamiento son regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te lo haces hoy y ya en un par de meses tienes que volvértelo a realizar porque ya el color vuelve nuevamente a su estado natural. Eso va a depender. Hay blanqueamientos que se hacen en una cita y otros que llevan más tiempo, dependiendo del color que tú quieras lograr con el paciente. Pero de Sí. verdad que hay cosas que no deberían de ser, pero imagínense, toca. Continuemos, resina acrílica. Resina acrílica. Es una resina sin relleno que une un polvo polímero polimetacrilato de metilo con un líquido monómero metacrilato de metilo. Su inconveniente es que provoca reacciones pulpares y cambios de color en el diente, en el color del diente. Mecanismos de polimerización. Existen dos. Ok, A. eh, miren, las resinas compuestas, que son las que estamos viendo aquí arriba, son las llamadas fotocurables. O sea, estas resinas necesitan de una luz especial, de una lámpara especial para que seque, para que endurezca en boca del paciente. Entonces, la resina acrílica es autocurable. Es una resina que no necesita de luz porque realmente fragua, seca sola. Entonces, ¿por qué dice que es irritante? Porque realmente este tipo de resina, este tipo de acrílico, de este tipo de resina acrílica, se utiliza para algo en específico, como por ejemplo para provisionales. O sea, un empaste definitivo no se te hace con resina acrílica, jamás. Eso es para hacer prótesis en pacientes, pero que tienen una estructura química que se le llama resina. Entonces, viene esta resina acrílica, un polvo y un líquido. Ese polvo y ese líquido se mezclan y forman una pasta homogénea. Y esa pasta es la que uno utiliza para hacer los dientes en acrílico. Por ejemplo, una persona que le falte un diente y llega a tu consulta, uno utiliza el acrílico de manera rápida y le hace un provisional, un diente provisional con este tipo de material. Entonces, dentro de las resinas tenemos las autocurables, que habíamos hablado ahorita, que fraguan sola, y las autopolimerizables, cuya polimerización es por activación o reacción química. O sea, autopolimerizables también, que químicamente ellas reaccionan y van secando, que no necesitan de
de ningún tipo de aditamento para ella secar, que son estas que están aquí, la que acabamos de ver, las resinas acrílicas. Y las fotocurables, por ejemplo, aquí vemos otro tipo de resina. En este caso es una resina fluida o resina flow, que también se le llama. Estas, al igual que las resinas compuestas que vimos ahorita, son fotopolimerizables o fotocurables. Foto de luz, necesita una luz especial, una lámpara, con luz halógena, para que ella puedan secar. Ok, seguimos. Dame un segundo, por favor, es que yo lo imprimo. Barnices. Los barnices son sustancias que se colocan en el diente y forman una capa o película con el objeto de protegerlo contra la acción irritante de otros materiales de obturación permanentes. En la actualidad, debido al uso de los adhesivos dentarios, los barnices tienen poco uso en la operatoria dental. Miren, los barnices es como, o sea, dice ahí en la teoría, o sea, casi ya no se usan en la práctica odontológica, aunque hay odontólogos que le gusta y si le gusta hay que respetarle su espacio. Los barnices se utilizan como un protector. Por ejemplo, antes de yo hacer el empaste, si veo que un diente tiene, o sea, está profunda, hay una capa muy delgada entre lo que es el nervio del diente y la dentina. ¿Se acuerdan de la dentina, de las capas del diente? Esmalte, dentina y pulpa. Entonces, si hay una capa muy delgada de dentina, o sea que con cualquier cosita, rebaloncito, ese diente cae en tratamiento de canal. Entonces se le coloca un poco de barniz, o sea, se le coloca ese barniz para, vamos a decir que proteger el paciente de que cuando se le haga el empaste quede con sensibilidad o dolor. O sea, ya los barnices han sido sustituidos por otros materiales, que lo vamos a ver más adelante. Adelante. Hidróxido de calcio. Es un medicamento muy utilizado en tratamientos odontológicos conservadores, especialmente en el caso de las endodoncias, por su acción bactericida y antifúngica. ¿Se acuerdan de Además, esas palabras? sí. Sí. Además, el hidróxido de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los tejidos. Esta sustancia química también reduce el edema que se forma durante la intervención, permite sellar el sistema de conductos y disminuye la sensibilidad dental. Ok, el hidróxido de calcio tiene múltiples usos. Se usa mucho en operatoria, pero se usa mucho también en endodoncia, para hacer tratamiento de canal. Miren, el hidróxido de calcio se utiliza para desinfectar, o sea, se hace una mezcla eh, con suero y hidróxido de calcio y nosotros podemos formar un líquido, una mezcla que ayuda en el caso de las endodoncias a lavar los conductos. En el caso, por ejemplo, de la operatoria, la utilizamos mucho, por ejemplo, cuando hacemos curita, lo colocamos abajo. Por ejemplo, cuando vimos la clase de anatomía dental, yo les decía a ustedes que la dentina junto con la pulpa tienen la capacidad de formar dentina nueva. Entonces, un estimulante para la dentina y para la misma pulpa, para que forme dentina nueva, es el hidróxido de calcio. Se coloca así puro, eh, o sea, el polvo, solamente viene un polvo. Aunque vean dos cajitas ahí, solamente es el polvo. Viene el polvo ahora. El uso que nosotros le queremos dar va a depender, porque por ejemplo, si lo que queremos es lavar dientes, que se puede lavar dientes, por ejemplo, dientes que se van a hacer prótesis y yo quiero que el paciente no tenga sensibilidad luego de haber hecho la prótesis, entonces yo lavo con hidróxido de calcio y un poquito o sea, hago una mezcla entre el hidróxido de calcio y la anestesia. Y hago como una pasta que se la pongo al diente por unos minutos para mejorar el proceso de la sensibilidad.
Para endodoncia ya le dije que se utiliza con suero, se mezcla con suero y se lava. También en endodoncia se coloca puro dentro del conducto para sellar. Eso va a depender también del odontólogo con el que ustedes estén trabajando, porque cada quien le da un uso de preferencia, pero tiene, vuelvo y les repito, múltiples usos. Y en el caso, por ejemplo, de que yo lo que quiero es que en un diente joven de un niño, por ejemplo, que tiene una caries muy profunda, que quiero que me forme dentina nueva, que casi siempre son los jóvenes, o sea, los niños que tienen la capacidad de hacer eso. Ya uno como adulto puede pasar, pero es muy difícil. Casi siempre son los niños que están en esa edad temprana, que se puede utilizar hidróxido de calcio para formar dentina nueva. Continúa, Julie. Continúa, Julie. Ay, perdón, tenía esto en silencio. Dical. Cemento de hidróxido de calcio radiopaco es un material rígido y autocurable utilizado para base protectora de pulpa, así como también bajo de los materiales de relleno dental. Ventajas. Basado en la fórmula original de Dical, el cemento de hidróxido de calcio radiopaco le provee con el potencial de mejorar la estética y función comprobada clínicamente. Miren, este material se puede utilizar también de varias maneras. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar con odontólogo que le gusta utilizarlo de base, porque este Dical, vamos a decir que es una fórmula mejorada del hidróxido de calcio. O sea, viene en otra composición. Ustedes vieron que el hidróxido que yo le enseñé ahorita venía solamente el polvo. Aquí viene una base y un catalizador y se forma como una especie de pasta. Entonces, en el caso de este tipo de material, se utiliza mucho cuando se hace prótesis, por ejemplo, para cementar los provisionales. Y en el caso, por ejemplo, de que vamos a hacer amalgama, la utilizamos mucho de base. O sea, de base me refiero a que no colocamos la amalgama directamente en el diente, sino que colocamos una zapata, vamos a decirlo así, que es de hidróxido de calcio, y luego encima colocamos lo que es la amalgama. O sea, va a depender, vuelvo y repito, del uso que le quiera dar el odontólogo. O lo utiliza para cementar provisional o lo utiliza como base. Prosigue, Julie. Óxido de zinc, sustancia básica que proporciona iones metálicos siempre y cuando sea hidrolizado. Es un compuesto aislante térmico y eléctrico. Es el menos resistente a la compresión y el más soluble. Tiene gran estabilidad dimensional. La reacción del óxido de zinc es una reacción de ácido-base que se neutraliza inmediatamente. Continúo. Sí, el eugenol. Eugenol, reactivo ácido orgánico quelante. Ok, Ok, ahí me quedo. sí, hasta ahí. Miren, el óxido de zinc y eugenol, o sea, viene el polvo y viene el líquido. Puede que, va a depender de la casa comercial. Hay que vienen juntos en la misma caja y hay que uno tiene que comprarlo aparte. Entonces, el óxido de zinc eugenol eh, se utiliza mucho, es lo que uno mezcla para hacer las curitas. Esa curita blanca, eso es a base de óxido de cianogenol. En el caso también del óxido de cianogenol, se utiliza mucho en endodoncia para sellar tratamiento, para hacer tratamientos de canal. Por ejemplo, cuando lo estamos terminando, el tratamiento de canal lo podemos utilizar para sellar los conductos. O sea, esa es la mezcla que se utiliza. Lógicamente hay muchísimos otros materiales que no voy a hablar de ellos, que son a base de óxido de cianogenol, que se utilizan en el caso, por ejemplo, de las endodoncias también, que son a base de este componente principal. El eugenol solo, o sea, el líquido, a mí me encanta, es muy bueno. Es sedante, por ejemplo, también cuando hacemos tratamiento de canal y
ese paciente vino con mucho dolor, uno le colocó un algodoncito con un poquito de eugenol, lo tapa, o sea, le hace su curita y cuando regresa el paciente, regresa sin dolor. O sea, por lo regular ayuda mucho con el tema del dolor. Y cuando lo utilizamos solo, el eugenol actúa por olor, actúa el eugenol. Ok, le voy a dar chance a Nairobi ahora. ¿Pudo conectarse Nairobi? Sí, profe, lo que no le aseguro es que me deja a mitad el internet. Está bien. Ok. Entonces, quedamos en el cemento de fosfato, ¿verdad? Sí. El cemento de fosfato de zinc se compone de un bote en polvo y otro líquido. Entonces, los componentes. Componentes del cemento de fosfato de zinc. Polvo. Óxido de zinc 90%, óxido de magnesio 10%, fluoruros y óxido de bismuto. ¿Qué dice, por favor? Porque no me alcanzo de leer. Sílice. Sí, dice, ok. Se funden a una temperatura de 1000 a 1400 grados Celsius, donde se convierte en un bloque que se tritura en un polvo fino. El tamaño de las partículas influye en la velocidad de endurecimiento de la mezcla de cemento. A menor tamaño de partícula, más rápido endurece el cemento. Y en el caso del líquido, ácido ortofosfórico, 64%, agua 35%. El ácido ortofosfórico, 64, ay no, perdón, que volví para atrás, profe, disculpe. El No, es ácido, ahí mismo. no, Así lo que es. pasa es que yo estaba leyendo arriba el 64% de nuevo, me paré. El ácido ortofosfórico tiene un pH entre 2 y 4, que actúa como un irritante pulpar. Por lo tanto, se recomienda el uso de un aislante como el barniz cavi- cavitario sobre las restauraciones. Las sales de óxido de aluminio y óxido de zinc se comportan como tampones, minimizando el efecto del ácido ortofosfórico y retardando la reacción del cemento. Ok, miren, el cemento de fosfato de zinc viene un polvo y viene un líquido, que se mezclan entre sí para crear una pasta homogénea. ¿Qué cantidad de polvo y qué cantidad de líquido? Va a depender de la casa comercial, o sea, de quién lo fabrique. Porque, por ejemplo, yo le estoy hablando de un nombre genérico, pero viene, por ejemplo, este que vemos aquí se llama Zinc Phosphate Cement. O sea, que va a depender de cómo, de la casa comercial que lo fabrique. Hay veces que, por ejemplo, yo nada más necesito una cucharita, como la que ven aquí, y 2 gotas de líquido para poder mezclarlo. A veces 1:1, que quiere decir una cucharita, una gota para mezclarlo. Entonces eso va a depender de la casa comercial. Por eso siempre hay que leer las indicaciones del material para uno saber cómo lo va a mezclar. Entonces, el fosfato de zinc como tal no se utiliza directamente en cavidades ya, porque como acabamos de leer, es irritante a la pulpa si se pone de manera directa. Ahora, tiene muchos usos en el área de eh, ortodoncia, para cementar. Cementar quiere decir pegar eh, aparatos de ortodoncia en boca del paciente. Porque, por ejemplo, si es un diente que está sano, no tiene ninguna cavidad ni caries, no va a irritar pulpa. Ahora, si lo ponemos directamente en una cavidad, o sea, encima de una dentina, puede que le irrite la pulpa y termine en tratamiento de canal, porque este tipo de cemento es muy irritante. Miren que tiene un 64% de ácido ortofosfórico, que es el que utilizamos al 35% para hacer las resinas, o sea, para grabar. El grabado ácido es al 35% y este tiene grabado ácido a un 64%, o sea que todavía es mayor, todavía es mucho más irritante. O sea que su uso es muy limitado, casi siempre para cementar puente y corona, hay odontólogos que le gusta,
y para cementar aparatos de ortodoncia. Continúa. El cemento de policarbosilato, también denominado cemento de poliacrilato de zinc, es el primer sistema de cementado que surgió como resultado de esfuerzo por obtener un agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Durante este post analizaremos su composición química, así como sus características y usos. Composición, sigo, profesor. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Ok, continúa, Nairobi. Composición química. Polvo, óxido de zinc, óxido de magnesio, que puede ser sustituido por óxido de estaño. Líquido, solución acuosa de ácido poliacrílico o un copolímero del ácido acrílico con todos los ácidos carboxílicos. El peso molecular de los poliácidos está en un rango de 30.000 a 50.000. La concentración oscila entre 32% al 42% en peso. Ok, también este cemento, el policarboxilato, es muy usado, no directamente tampoco como base, ni mucho menos como azapata, como yo le decía, sino como cemento para sellado, por ejemplo, de aparatos de ortodoncia también, y de puentes y coronas, pernos. Va a depender del odontólogo que le guste. Hay muchos que le gustan, otros que no, y no lo usan en su, vamos a decir, en su rutina diaria, porque también es muy irritante a la pulpa, el, el policarboxilato. Entonces, la forma de mezclar, vuelvo y repito, también va a depender de la casa comercial. Siempre hay que leer las indicaciones. Muchas veces necesitamos 2 gotas de líquido con una sola cucharita. Casi todos vienen polvo líquido y traen una cucharita medidora, que va a depender de la cantidad o sea, la cucharita trae la medida exacta que se necesita de polvo y el líquido te va a decir qué cantidad, o sea, en el mismo envase te dice qué cantidad de líquido se necesita para mezclar la fórmula correcta, vamos a decir así, para que te funcione. Casi todos que traen polvo líquido traen su cucharita y funciona de esa manera. O sea, que te dice la indicación, el uso de cada uno de ellos. Continúa. Los cementos quirúrgicos funcionan como apósitos periodontales y de tejidos blandos después de las cirugías orales y extracciones dentales para proteger las suturas. Ayudar a la cicatrización y mejorar la sensación del paciente con recuperaciones más cortas y cómodas. Este requerimiento ha necesitado el desarrollo de materiales con propiedades especiales. Flexibilidad. Una consistencia no rígida y no resulta incómoda al paciente ni descolorarse durante los movimientos funcionales del paciente. Barrera física. Protección contra infección, además del mantenimiento de las heridas, suturas, alveolos limpios de restos de alimentos o cuerpos extraños. Biocompatibilidad. Sin agentes irritantes para los tejidos blandos, como el eugenol, o que frenen los procesos de coagulación y cicatrización. Estética, perdón, estética y comodidad para el paciente. Permite aliviar su recuperación y aporta una coloración similar a la encía. Todo ello facilita la labor del odontólogo y su reconocimiento como profesional dental. Miren, Sigo, los pues. cementos, ok, déjamelo hasta ahí. Los cementos quirúrgicos se utilizan mucho en el área de periodoncia, o sea, cuando se hacen cirugías, perdón, periodontales. Por ejemplo, cuando se hacen injertos de encía, por ejemplo, pacientes que tienen la encía muy débil,
y se le hace un injerto de encía, o sea, se le pega más encía para que se engrose un poquito la encía en esa zona. Ese tipo de cirugía, entonces, lo que se hace es para que tenga más éxito, es que se le coloca un cemento quirúrgico. O sea, se le coloca un cemento, vamos a decir, como si fuera un yeso en la zona donde se hizo la cirugía para protegerla de que el paciente se la lastime, de que comiendo se le quede comida acumulada, de que cuando esté comiendo se lastime. O sea, son muchos y que conlleve a que ese injerto fracase. Entonces, para evitar ese tipo de cosas se le coloca cemento quirúrgico. Entonces, los cementos quirúrgicos son biocompatibles con la encía del paciente. No interfieren en el proceso de cicatrización. Dice estética, pero va a depender porque vienen del mismo color de la encía, pero realmente imagínense, un yeso dentro de la boca no se ve bonito como quiera. Y más si, por ejemplo, es en la parte anterior, que casi siempre es que se utilizan. Los injertos óseos, no, perdón, los injertos de encía casi siempre se utilizan en la parte de adelante, porque la encía por lo regular en los molares es bien gruesa, donde siempre se afina un poco la encía en la parte anterior. Continúa, Nairobi. El ionómero de vidrio o ionómero vítreo es un biomaterial con un gran campo de utilización en odontología restauradora y preventiva. Surge en la década de 1970 gracias a las investigaciones de los científicos Wilson y Kent. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en su estructura química y composición a través de los años. Antiguamente, este cemento era denominado cemento de polialgionato de vidrio, pero en su nombre actual, el que ha sido ampliamente difundido y además tiene estrechas relaciones con su composición. Ok. Miren, el ionómero de vidrio a mí me encanta. Es un material que se utiliza como base en caso de que vayamos a hacer una resina, en caso de que vayamos a hacer una amalgama. Tiene en su composición, desprende flúor, lo que te ayuda a que no te dé sensibilidad, ni se te irriten los tejidos cuando se te va haciendo un empaste. Se utiliza también en procesos de cementación de pernos, coronas, puentes, también aparatos de ortodoncia porque es bastante resistente. Se utiliza también como curita, o sea, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene mucha sensibilidad, yo coloco una cura de ionómero, la dejo unos días a ver qué tal funciona. No es que te va a formar dentina reparativa, pero ayuda con el proceso de las moléculas de flúor que desprende, ayuda al proceso de sensibilidad. Como dice aquí, el ionómero ha pasado por numerosos cambios, o sea, cambios para bien, porque han mejorado mucho su fórmula. Por ejemplo, hay un ionómero que es autocurable, o sea que uno lo mezcla polvo líquido y lo lleva a la boca del paciente y él se va secando solo. Hay que esperar un ratito hasta que esté seco. Y hay otro que es fotocurable, que uno mezcla el polvo y el líquido, lo lleva a la boca del paciente y lo seca con la lámpara de luz halógena. Y van a venir varios tipos. Va a venir el ionómero tipo 1, que es para cementación de puentes y coronas, y va a venir otro que es el de restauración, que se utiliza para base cavitaria. O sea, que hay un ionómero para cada uso. Y hay otro que es extra duro, que también viene, que creo que es tipo 3, que es extra duro. Ese también es muy bueno y se utiliza para cementación de puente, corona y ese tipo de aditamentos. Continúa. El alginato es una sal soluble de sodio o potasio que se obtiene a partir de unas algas marinas a las que se conoce como alginas. Los odontólogos utilizan estas sales en forma de polvo y a la que se ha añadido un retardador para controlar el tiempo necesario para su manipulación.
Este polvo se disuelve en agua para obtener un gel de alginato que se coloca en un molde. Posteriormente se le hace morder al paciente de modo que se obtiene una impresión tridimensional de toda la dentadura o de una parte de la misma. Esta impresión es el negativo y permite, mediante la técnica del vaciado, fabricar una réplica exacta de la dentadura del paciente, por ejemplo, en yeso. Miren, el alginato es un material que se utiliza para toma de impresión, toma de medida de la boca del paciente. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trabajo en la boca del paciente, un puente, una corona, o cuando vamos a estudiar al paciente, por ejemplo, ay Dios mío, no sé qué voy a hacer, y le tomamos una impresión al paciente para luego estudiar el caso, a ver qué le conviene a ese paciente, también lo podemos hacer. Entonces, el alginato es un polvo que se mezcla con agua. Esto es una copa de goma que vemos aquí, que aquí es que se mezcla el alginato y eso es una espátula de mezclar específicamente alginato. Entonces se crea una pasta homogénea y se lleva a lo que son las cubetas, que fue la que vimos en el módulo pasado, las cubetas que venían plásticas, metálicas, que venían de diferentes colores, no sé si las recuerdan. Esas cubetas entonces son llevadas, luego que estén llenas de alginato, llevadas a la boca del paciente y te va a dar una copia exacta de la boca del paciente. El alginato, o sea, las impresiones con alginato tienen una desventaja y es la siguiente, que por ejemplo solamente te da media hora para llenarla. Después de ahí ya esa impresión no sirve y hay que hacérsela nuevamente al paciente. Entonces, ¿con qué llenamos esa impresión? Porque, por ejemplo, la impresión, cuando la tomamos, se queda como si fuera una goma. Entonces, para formar lo que es esto, ustedes se fijan aquí debajo, esto es un modelo, es una boca de un paciente, así se llaman, modelos, es una boca del paciente. Luego que yo tome esa medida exacta de la boca del paciente, entonces hago una mezcla con yeso. Yeso es un polvo. Se parece mucho al cemento que se utiliza en infraestructura para eh, pegar los bloques. Se parece mucho a ese tipo de cemento. Lógicamente no es el mismo, es mucho más refinado. No se utiliza eso en boca del paciente, sino que se mezcla también en la copa de goma junto con la espátula y se rellena de este material la cubeta, la impresión que le hicimos al paciente. O sea, el yeso no se utiliza en boca del paciente, sino en la cubeta, ya luego de la impresión tomada. Continúa, Nairobi. En el yeso, profe, aunque usted ya dio una explicación de eso. Sí, en el Ok, yeso. permiso, Ismael. El yeso es un mineral que se explota en varias partes del mundo. También se obtiene como subproducto de algunas reacciones químicas. Es uno de los materiales más usados en odontología, gracias a que el fabricante, mediante técnicas, puede variar fácilmente sus propiedades y uso. Las principales aplicaciones que tienen en el ámbito odontológico son preparación de modelos de estudio, materiales auxiliares para los procesos de fabricación de prótesis dentales en el laboratorio, material para impresiones descontinuado, modelos y troqueles, profe, articulación de modelos, moldes para el procesamiento de polímeros dentales. Y Agentes Ok, agentes de unión de los revestimientos que usan como aglutinantes el yeso. miren, el yeso, como ustedes podrán observar, o no sé si se observa aquí en la imagen, vienen de diferentes colores. Vienen azul, que se le llama yeso piedra, que es el que se utiliza para modelos de estudio. Viene el amarillo y el rosado, que se utiliza se le llama yeso extra duro.
Ya ese se utiliza para cuando vamos a hacer prótesis, dígase totales. Totales me refiero a personas que no tengan dientes o para trabajar coronas y puentes. Se utiliza tanto el rosado como el amarillo, que es el extra duro. El blanco se utiliza mucho también en ortodoncia. Por ejemplo, cuando esos pacientes llegan por primera vez a la consulta, se le toma un modelo diagnóstico, se le toma de color blanco, un modelo de estudio blanco. Y también hay uno un poquito más grueso, que sí, ese sí se parece mucho al cemento que se utiliza el yeso, perdón, que se utiliza en la pared. Este se utiliza para hacer troqueles. Troqueles, esa base, miren, que ustedes ven ahí debajo. Esa base se hace en un molde. Entonces, para eso se utilizan ese tipo de cemento, el blanco. Uno que es como blanco hueso. Se utiliza para hacer específicamente troqueles. Otra persona que me ayude y que me colabore. Necesito otro voluntario. Amanda. Técnicas a 4 manos. Objetivo: particulares de la técnica 4 manos. Área de operador de 8 de la mañana a 8 a 11. Hora de actividad de quien ejecuta la acción clínica. Zona estática de 11 a 2 en el reloj. Se coloca materiales, instrumentales y equipo de empleo poco frecuente. Área del asistente de 2 a 5 en el reloj. Área de actividad del asistente y se encuentran los instrumentos de mayor frecuencia. Zona de transferencia de 5 a 8 en el reloj. Tiene lugar de intercambio de instrumentos cerca de la boca del paciente. Equipo: unidad dental, sillón dental, charola, lámpara, eyector, jeringa triple, pinza de mano, banquillo de operador y asistente. Instrumental, equipo básico: 2 espejos planos, número 5, 2 pinzas de curación, un explorador número 5 y un excavador número 14. Ok. Material. Ok, déjamelo hasta ahí, Amanda. Miren, en esta imagen vemos aquí, esa es la forma correcta de trabajar con el odontólogo con el asistente. Cuando se refiere a que el operador, que es en este caso el odontólogo, está de 8 a 11 del día o de 8 a 11 según las manecillas del reloj, es asumiendo que esta es la zona más o menos que tiene, o sea, esta es la zona, déjenme dibujársela un poco. Esta es la zona más, déjenme poner otro color. Esta es la zona más o menos donde trabaja el odontólogo. El odontólogo es muy raro que trabaje de este lado. Casi siempre de este lado está el asistente. Ahora, la asistente siempre está ubicada entre las 2 y las 5 de la tarde, que más o menos vendría siendo este punto aquí. Esta aquí atrás es la de 11 a 2 de la tarde, que es la zona más o menos muerta, dice, pero a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en esta parte aquí, cuando se está trabajando con niños, es muy buena para pasar el instrumental. Lo correcto es que el asistente pase por encima del paciente todo lo que se va a utilizar y que lo lleve a la bandeja o que se lo pase en las manos al odontólogo para que el odontólogo, o sea, siempre viva concentrado en el procedimiento, sino que le pida ya al asistente todo lo que necesita y ella lo vaya llevando ahí a la zona de trabajo. Pero esta zona es muy buena, muy, muy, muy buena para nosotros pasar mucho instrumental y materiales que el niño o que el paciente que está asustado no puede ver.
y pasarlo por detrás de la cabeza del paciente. Lo ideal, o sea, es ideal esta zona y muy buena para poder transferir, pasar esos materiales que ese niño no puede ver, porque se hace difícil. Imagínense ustedes hacerle que haya que anestesiar a ese niño. Ustedes los adultos ven, bueno, nosotros los adultos, me voy a incluir, vemos una jeringa y lo primero que hacemos es visualizamos que nos va a doler. Entonces, imagínense un niño, uno pasando una aguja y para colmo la aguja larga delante del niño, ustedes saben que va a haber problema, ¿verdad? Que ese niño va a dar trabajo, que lo anestesien, pero si la pasan por la zona, esta zona de transferencia aquí detrás, entre las 11 y 2, él no se da cuenta. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta del instrumental. Lógicamente, lo correcto es que se pase por encima, pero lamentablemente en el caso de los niños, yo digo que esta zona es muy buena para transferir material. Entonces, cuando vayamos a la práctica el sábado, yo le voy a enseñar lo que es la jeringa triple, lo que son las salidas, donde va la turbina, micromotor del sillón dental. Y cuando se refiere a la zona ya de retiro del material, es esta zona más o menos. O sea, el asistente se para, da la vuelta y recoge todo lo que hay en la bandeja para retirarlo, lógicamente, y ya limpiar, organizar para pasar al próximo paciente. Continúa, Amanda. Material: campo de trabajo y gorro, bata, carreta o lentes de protección, cubrebocas, guantes. Los movimientos de las clases 4, 5 y 6 son los que más fatigan porque requieren gran cantidad muscular. Principios de la odontología a 4 manos. Operador y asistente ejecutan cada operación de acuerdo a una deliberada planeación establecida. El equipo dental se selecciona cuidadosamente para permitir que el operador y asistente apliquen principios de simplificación de trabajo. El asistente desempeña los deberes que legalmente pueden asignar, permitiendo que la atención y la energía del operador se encuentren en el tratamiento del paciente. Los casos son cuidadosamente diagnosticados y cuidadosamente tratados, de manera que los pacientes puedan ser programados para obtener máxima ventaja del tiempo disponible. O sea, ahí lo que te estás diciendo es que como asistente tú debes de tratar de ser organizado y de tener siempre de manera previa todas las actividades que se van a hacer durante el día ya organizadas. Dígase todas las bandejas preparadas, todos los materiales que van en cada bandeja. La idea es simplificar y ahorrar tiempo. Continúa. Continúa, Amanda. Ok, principios de ergonomía de movimientos. La técnica a 4 manos sirve para aumentar la productividad de trabajo. Perdón. Cuenta principios simplificados del equipo e instrumental, de tal forma que el operador y asistente trabajen de manera cómoda y libre de tensión. Disminuir los movimientos, reducir la extensión de movimientos, hacer movimientos continuos y no en zigzag, ubicar instrumentos y materiales. Colocar instrumentos y material tan cerca como sea posible al lugar de trabajo. Planificar el equipo a utilizar. Disminuir el número de cambios de campos visibles. Eliminar los instrumentos innecesarios, así como los movimientos y pasos en el procedimiento. Combinar y reducir el número de movimientos al dar y recibir el instrumental. Planear la distribución de los instrumentos y materiales. Redistribuir, aprovechar el mejor tiempo y espacio disponible. Reorganizar el sistema de citas de los pacientes. Simplificar los pasos innecesarios en los tratamientos del paciente. Clasificación de movimientos.
Trabajo. El operador está utilizando el explorador en la mano derecha y el espejo en la izquierda. El asistente sostiene la jeringa triple con la mano derecha y con la izquierda el próximo instrumental a utilizar. Señales. El operador señala que está listo para recibir el siguiente instrumento, separando el instrumental del diente con el que se está trabajando. Preintercambio. El asistente toma el instrumental que ha sido usado con los dedos anular, meñique y pulgar de la mano izquierda. Media de intercambio. El asistente coloca suavemente el instrumento siguiente en la mano del operador y en la posición en la que se va a ser utilizado. Trabajo. Con la mano derecha, el asistente sostiene el eyector y con la izquierda jeringa triple. Ok, esa es la parte de la técnica 4 manos. En resumen, hay que buscar la manera de simplificar, en el sentido de que, por ejemplo, hay que ser organizados y no esperar que el odontólogo te pida las cosas para que estén ahí. Yo necesito la espátula de resina, pero ya sabíamos de antemano, por poner un ejemplo, que íbamos a hacer resina. Entonces, no está la espátula de resina. Hay que salir a buscar en el instrumental. Tal vez el instrumental no lo tengo organizado, o sea, eso es tiempo que se pierde. Cuando le habla de ergonomía de movimientos, le habla en el sentido, por ejemplo, si el odontólogo está limpiando la cavidad, que ya limpió la cavidad, que va a empezar a hacer el proceso de resina. Tratar de que el odontólogo no tenga que decirle, pásame grabado, pásame esto, pásame aquello, pásame lo otro, sino que ya por el mismo proceso que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, lógicamente, ya ustedes sepan el paso a paso que él va a llevar y no sea necesario que él esté pidiendo cada cosa en su momento, sino que ya ustedes tengan todo lo que se necesita en la bandeja y lo vayan pasando en la medida que él lo vaya a utilizar y en la posición que él lo vaya a utilizar. No sé si me doy a entender, por ejemplo, cuando pasamos un espejo, no podemos pasar el espejo al odontólogo desde el lado del espejo, sino solo pasamos del lado del mango. En el caso, por ejemplo, del asistente hacia el odontólogo. No sé si me doy a entender. Sí, profe, perfectamente. Ok, continúa, Amanda. Aparato de rayos X. Radiografías dentales. Las radiografías dentales son un tipo de imagen de los dientes y la boca. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de alta energía y penetran en el cuerpo para formar una imagen en una película o una pantalla. Las radiografías pueden tomarse de manera digital o en una película. Las estructuras que son densas, como las obturaciones de plata o restauraciones metálicas, bloquearán la mayor parte de la energía lumínica de los rayos X. Esto aparecerá de color blanco en la película revelada. Las estructuras que contienen aire aparecerán de color negro y los dientes, tejidos y líquidos aparecerán como sombras de color gris. Existen muchos tipos de radiografías, algunas de ellas son interproximales, muestran las porciones de la corona de los dientes superiores e inferiores, juntos cuando el paciente muerde con tira pequeña de papel. Periadicales Espérate. muestran... Ok, miren, esta es la interproximal o se le llama también aleta de mordida. Estas son buenas para identificar las caries que están en interproximal. Dígase en mesial y distal, por ejemplo. Miren esta, cómo se ve aquí. Casi no, o sea, no se usan mucho en el área odontológica. Las que más se usan son las periapicales y las panorámicas. Pero hay odontólogos que le gustan, vuelvo y repito, eso va a depender del odontólogo con el que ustedes trabajen, entonces hay que respetarle, ¿verdad? El trabajo a cada quien. Lo que decía de la radiografía, por ejemplo, miren, aquí hay obturaciones, por eso se ven blancas
Estas estructuras que se ven negras es porque están llenas de aire y ya, por ejemplo, la estructura como tal del diente se ve grisácea. Cuando hay una caries, por ejemplo, en este caso, se ve así negro. Continúa, Amanda. Periapicales. Muestran uno o dos dientes completos desde la corona hasta la raíz. Es esa imagen que vemos ahí, que es una imagen de una radiografía periapical. Esas se utilizan mucho en odontología para identificar caries, para ver si hay afecciones pulpares, para ver si hay procesos infecciosos. Continúa. Palatales, también llamados oclusivas, capturan todos los dientes superiores e inferiores, juntos en una sola toma, mientras la película permanece en la superficie de mordida de los dientes. Miren, estas se usaban mucho antes de que existieran las radiografías panorámicas, las palatales o las oclusivas también. Y se usaban mucho para determinar si habían dientes incluidos, o sea, si habían dientes de más. O si, por ejemplo, faltaba un diente y no se sabía dónde estaba, se tomaba este tipo de radiografía para ver dónde estaba el diente, para ver si había que hacer cirugía y todo eso. Continúa. Panorámicas requieren una máquina especial que rota alrededor de la cabeza. La radiografía captura los maxilares y los dientes completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento para implantes dentales, verificar si hay muelas de juicio impactadas y detectar problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es el mejor método para detectar caries, a menos que estén muy profundas y avanzadas. O sea, el método que se utiliza mucho para detectar caries fue la que vimos ahorita en las periapicales. Ya esta es una vista, como su nombre lo dice, panorámica, más amplia y más completa de la boca como tal. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí que está todas las estructuras que rodean el diente, tal hueso, la mandíbula, la maxila, parte de la nariz, se ve, y están todos los dientes. Eso es para tener, por ejemplo, en el caso de los implantes, se utiliza mucho. En el caso también de la ortodoncia, se utilizan mucho las radiografías panorámicas. En el caso de que hayan dientes incluidos, por ejemplo, dientes que no, o impactados, dientes que, o sea, no deberían de estar, pero no están, entonces uno manda a hacer este tipo de radiografía para verificar si el diente se formó o no, o si está por ahí, en una zona por ahí guardadita. Continúa. Cefalométricas muestran una vista lateral de la cara que representa la relación de la mandíbula para cada lado, así como para el resto de la estructura. Es útil para diagnosticar cualquier problema en las vías. Muchos odontólogos también están tomando radiografías utilizando tecnología digital. Estas imágenes pasan a través de una computadora. La cantidad de radiación transmitida durante el procedimiento es menor que con los métodos tradicionales. Otros tipos de radiografías dentales pueden crear una imagen tridimensional de la mandíbula. Las tomografías computarizadas de haz cónico, CBCT, son sus siglas en inglés, se pueden emplear antes de una cirugía dental, especialmente cuando se colocan implantes múltiples. Y también, aparte de los implantes, se utiliza también mucho en ortodoncia para ver de dónde es el problema, si esta es la parte de arriba, si esta es la parte de abajo, o si realmente no hay un problema dentario como tal, porque si ustedes se fijan, aquí se ve parte de la estructura física, o sea, parte de los labios, la nariz del paciente. O sea, hay que ver si la mordida que supuestamente se ve más anterior realmente es a causa de los labios. O sea, todo eso se utiliza mucho también en ortodoncia.
Entonces, las radiografías como tal tienen que pasar todas por un proceso de revelado, fijado, lavado y secado. Las panorámicas y las cefalométricas por lo regular son digitales, o sea, vienen en una máquina digital y la máquina la procesa y ella misma la imprime en una impresora especial. Pero, por ejemplo, las proximales, las palatales y las periapicales que se utilizan mucho en el área odontológica, o sea, dígase en la consulta como tal propia, sí necesita pasar por un proceso de revelado, fijado, lavado y secado. El revelador es un agente químico que ayuda o colabora a que se plasme la imagen en la película. O sea, dice aquí, convierte la imagen latente en visible gracias al ennegrecimiento producido por el depósito de la plata metálica sobre el poliéster de la película. O sea, ustedes van a ver lo que es una radiografía cuando ustedes vayan a la práctica. La vamos a ver, la vamos a tocar. No vamos a hacernos radiografía, por lo que ya ustedes saben. O sea, no voy a hacer radiografía para evitarme yo problemas. Pero esas radiografías tienen que pasar por ese proceso líquido que se llama revelado para que ellas se puedan observar, para que se puedan ver. Luego que pasan por el revelado, hay una fase de lavado, o sea, hay que eliminar los excesos del revelado, o sea, eliminarle el agente químico revelado luego que pase por el tiempo. Casi siempre cuando uno revela radiografía, va a depender, pero son 45 segundos que uno cuenta mentalmente para revelarla, aunque también tiene la opción de que se vea un poco por encima de la caja de revelado, que la vamos a ver ahora, lo que es una caja de revelado, y uno puede ir observando si se va viendo o no la imagen. Luego que uno revela la radiografía y la pasa por un proceso de lavado sin sacarla de la caja reveladora, entonces la fija, la entra en otro líquido, en otro proceso químico que se llama fijado. Entonces aquí elimina los haluros de plata que no han reaccionado con los líquidos del revelador. O sea, ya en este caso lo que hace es que termina el proceso de revelador. Entonces, la fija la imagen. La fijador quiere decir que fija la imagen en la película y evita de que la película o la placa se borre con el tiempo. Por eso hay que pasarla por el proceso de fijado. Y luego de que se pasa por el proceso de fijado, ya podemos sacar esa placa de la caja reveladora, podemos lavarla con abundante agua. Por lo regular, huele como a vinagre. Ese es el olor que tienen los líquidos a vinagre. O sea, hay que tratar de lavarla de que no huela a vinagre. Porque si sigue oliendo, quiere decir que todavía tiene líquido. Y si tiene líquido, cuando yo la seque, la radiografía, entonces va a quedar mal. Va a quedar como con unas vetas amarillas. Entonces se va a distorsionar la imagen. Entonces luego que pasa por un proceso de lavado riguroso, pasa por un proceso de secado, que tenemos que tenderla como si fuera una ropa y esperar que se seque la radiografía para luego ser guardada. Entonces, estos son los líquidos. Este es el revelador que siempre viene con la tapa roja y el azul es el fijador. Esto que vemos aquí es la caja reveladora. Tiene una tapita de color rojo, que eso es para que no pase la luz. O sea, yo por encima de esa tapita roja puedo observar y mirar el proceso que voy haciendo paso por paso, pero no puedo ni levantar la tapa ni puedo sacar las manos de aquí. Entonces las manos, ambas manos se entran por aquí dentro y dentro de esta caja reveladora hay varios vasitos con los diferentes químicos. Por lo regular se coloca primero o sea, los líquidos se preparan de izquierda a derecha. Se pone primero revelador, se pone uno con agua, luego fijador y al final otro con agua. O hay veces que solamente traen 3 frasquitos, entonces se coloca revelador, agua y fijador. Y ya cuando la placa tenga un tiempecito, casi siempre le damos 45 segundos también en el fijador
La sacamos y la lavamos con abundante agua para que esa placa que acabamos de revelar no se le pegue esa, esa veta amarilla que no te permita luego que tú la hayas tomado observar la imagen como tal. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta y es para las radiografías panorámicas. Ujú. O sea, ¿por qué en algunos molares o premolares se ve la corona más iluminada? O sea, yo sé que son radiopacas, pero ¿por qué no se ve en todas las coronas así igual? Es probable, es probable. O sea, ese diente está natural, no tiene ningún tipo de proceso el diente. ¿Usted me está haciendo esa pregunta a mí? Ah, Sí, porque por ejemplo, si por ejemplo, mira, voy a ampliar esta, que es una panorámica. ujú. Tú la ves más, tú ves que los premolares se ven más, pero en este caso es porque tienen empastes ya realizados. Por ejemplo, este tiene una corona hecha, mire, este tiene un peno y tiene un proceso de tratamiento de canal. Eso que se ve blanco ahí, esos son dientes ya que le han hecho tratamiento de canal. Ese paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tratamientos de canal que ya le han hecho. Esto que se ve blanco son empastes que ya el paciente tiene hecho. Por ejemplo, si observamos estos premolares que están naturales, que no tienen ningún tipo de procedimiento, si tú te fijas, se observan de igual manera que los otros. ¿Tú lo decías por esta radiografía en particular o ya tú habías visto otra radiografía y te había tocado O sea, verla? yo estoy en la universidad por esta parte, o sea, como ver las caries y eso. Entonces me estaban aplicando lo de radioluz y radio opaco. Ujú. Entonces, al yo verlo aquí en la imagen, yo pensé por qué se veían la corona más así, más profunda y los conductos y eso. Entonces, Ok, también por eso. ahora ya entiendo tu pregunta. Entonces, mira, te ven radiopacos, mira, porque tienen ya hecho tratamiento de canal. Por eso, por ejemplo, esto es un diente natural. Mire, este diente no le han tocado, no le han hecho absolutamente nada. Pero este diente sí, y este también, y este también, y este también. Por eso es que se observa así. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen tratamiento de canal y se hacen una panorámica, va a salir así. Cuando hay pacientes que tienen eh, otro tipo de procedimiento, como una corona, un puente, un empaste, sea plateado o sea de resina, va a salir de ese color. Ok, ahora sí, ya entendí. Gracias. A tu orden. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Estamos abrumados? Cuénteme, yo quiero saber. Por ahora todo perfecto, profe, claro. Seguro. Profe, Dígame, De Nairobi. mi parte, con respecto al trabajo a 4 manos, eso no lo entendí tan perfectamente. El de a 4 manos teóricamente es tedioso como entenderlo. Sí, porque, perdón, hay una pregunta justamente en una de las tareas y se me hizo complicado llegar. O sea, todavía no lo he llegado, incluso esperando esta clase. O sea, ¿cómo se realiza la técnica a 4 manos? Sí, Bueno, la técnica a 4 manos lo que se refiere es que están las 4 manos encima del paciente, las dos del operador o odontólogo y las dos del asistente. Entonces, por ejemplo, en la imagen que vimos ahorita, vamos a volver a la imagen que vimos ahorita, se observaba que el odontólogo, o sea, casi están, básicamente trabajan frente a frente. El odontólogo
y la asistente. Casi frente a frente, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas aquí, el odontólogo tiene las dos manos ocupadas. Va a tomar la turbina o el micromotor y con la otra mano va a agarrar el espejo porque tiene que mirar a dónde lo va a colocar, ¿verdad? Pero la asistente tiene de un lado el succión, que es el que succiona toda el agua, toda la saliva y eso para que el paciente no se tenga que parar a escupir. Pero también tiene que tener en la mano la jeringa triple. La jeringa triple es la que expulsa agua y aire. Cuando el odontólogo la solicite, la que la usa en boca del paciente. O sea, la misma asistente, ella se va dando cuenta cuándo es necesario usarla y cuándo no. Yo particularmente como profesional no me gusta que mi asistente use la jeringa triple, a mí me gusta manejarla yo. Pero cuando ya tienen mucha experiencia y ya saben, pueden utilizarla, o sea, secar en el área que se necesita o expulsar agua cuando se necesita. Dígame, Jorge. Disculpe, porque le topé sin querer. Ok. No sé, Nairobi, si quedó contestada tu pregunta, pero Sí. teóricamente es como tedioso. Tú lo ves que es como una teoría como tediosa, realmente hablar de ello, pero en la práctica es mucho más fácil. Cuando estemos en el hospital el sábado, si Dios lo permite, tú te vas a dar cuenta que es una simpleza la técnica 4 manos realmente. Tú lo que necesitas a tu el odontólogo no te tenga que pedir nada y tú pasárselo según sean los procedimientos. Por ejemplo, cuando yo les enseñé a preparar las bandejas, yo les dije que se preparan por orden de utilidad. Y es para esa misma situación. Por ejemplo, como ya tú te vas a saber los procesos o el paso a paso de hacer una resina, por ejemplo, tú vas a ir pasándole según el proceso por el que vaya el odontólogo. Por ejemplo, tú sabes que no le puedes pasar la resina al odontólogo sin el odontólogo haber agotado el proceso de colocar una base cavitaria, de colocarle grabado ácido, de colocarle adhesivo al paciente, de polimerizarlo y después luego entonces pasar por el proceso de resina. O sea, son procesos que tú te vas a ir aprendiendo de la mano. Y todo eso se hace con la técnica 4 manos. O sea, tú como asistente ¿cómo? Todo está en la práctica. Exactamente, tú como asistente irle pasando el paso a paso que el odontólogo tiene que hacer. Que si está haciendo una cirugía, pasarle la gasa, todos esos procesos. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Seguro que todo se entendió? Ok. Con relación a, nuevamente, necesito que entren a la plataforma. De verdad que quedé consternada cuando fui a corregir la unidad 4, que nada más vi que 5 personas habían subido la tarea. Y yo ni siquiera me acerqué a las 5 porque me dio horror. Yo necesito, por favor, de verdad, porque veo que si sigo así voy a quemar muchísima gente. Entonces, muy poca gente va a terminar el curso. Como mucho 5 o 6, porque veo que es repetitivamente que tengo que estar recordándole hacer la tarea, subir la tarea, arregla aquí, arregla allí, arregla allá, para poder calificar. Entonces, nosotros terminamos la clase, la última clase de nosotros de conectarnos de manera virtual es el martes. Ya después del martes no nos vamos a conectar, sino que yo le voy a dar todos esos días, desde el martes hasta el día 4, que es donde finaliza el curso, para que ustedes me suban todas las tareas que le faltan. Se me pongan al día, yo voy a corregir, inmediatamente yo agarre corrigiendo un grupo, le voy a escribir y así sucesivamente. Pero necesito de verdad
que se pongan en esto. Ya lo que faltan son 2 semanas, yo sé que están cansados, que están locos por salir de mí, pero por favor, yo necesito que estas 2 semanas se la dediquen al curso para poder terminar con éxito. No diga eso, profe. Sí, porque yo veo que no me están haciendo la tarea, entonces como que no me sirve de nada, como que constantemente estar explicando, hablando, yo siento como que pierdo el tiempo. Vamos a ver si ustedes se sientan, agarran esa plataforma que ya yo le he explicado de todas las maneras cómo subir las tareas, yo creo que ya todo el mundo sabe. Hagan sus tareas, suban lo que le falta, por favor, pónganseme al día, pónganse en esto, porque lo que quedan son 2 semanas. Y después del día 4, a mí que nadie me esté llamando. Otra cosa, las notas, yo cuando termine de calificar, es que voy a depositar las notas al Infotep. O sea, entre más ustedes tarden para hacerme las tareas, más duro yo para entregar la nota. Es- Y el proceso, luego que yo entregue la nota, son 45 días laborables para que el Infotep apruebe las notas y ustedes puedan obtener el título. O sea, no me estén llamando para preguntarme, ¿ya salió? Porque yo no sé, son 45 días laborables. Más o menos 2 meses y pico, o casi 2 meses. Profe, Sí. disculpe, con respecto a las calificaciones, usted dijo que estuviéramos revisando. En el módulo 3, usted me ha corregido gran parte de algunas de las cosas, pero creo que faltan algunas. No sé si es que lo hace por orden o cómo. Del módulo, déjame ver, estoy revisando ahora mismo. El módulo 2. A ver, No, módulo 3, perdón. el Del módulo 2 módulo 3. ok, el módulo 3, sí, yo lo corregí. Si tal Ah, ok. vez te faltan algunas, tengo que volver a revisar, porque es probable que tal vez la haya subido después y ya yo había corregido. O sea, No, tengo por que... ejemplo, perdón, el foro de contaminación me falta y, o sea, por corregir. Ujú. La práctica del hospital también, de la primera práctica, yo la subí, creo Ah, que ok. fue a los No, días. esa me dio horror la práctica del hospital, porque la práctica del hospital, yo vi que solamente 4 personas me habían subido la práctica. Y yo dije, no, pero a mí ni deseo me dio de entrar y corregirla. La práctica del hospital de ambas unidades yo no le he corregido, del módulo Ah, ok. 3. Tengo que chequear el foro, que quizá tal vez corrigiendo me lo volé el tuyo. Sí, el de bioseguridad y el de contaminación y el Profe, de Ok, yo contaminación voy a cruzada. revisar. profe, yo estoy igual que Nairobi, del módulo 3, que no Ujú. está corregido. Ok, yo voy a revisar, entonces contaminación y bioseguridad. Esos son lo de la Profe, unidad yo, to- 3. Sí, del módulo 3 y la tarea. profe, yo Ok, todavía estoy en el módulo 4 sobre enfermedades. no, el módulo Eh, 4 yo no, ni lo corregí, cuando yo entré a la tarea, que yo vi que nada más 5 personas la habían subido, yo dije, no, señor, pero a mí me va a dar una vaina. Yo pensaba Sí, que a lo que mí pasa me es que iban a tener que internar. yo a veces la paso en el cuaderno y después la lleno. Entonces, yo necesito, por favor, yo no voy a hablar de nadie en particular, cada quien sabe sus cosas, súbame las tareas, pónganseme al día. Yo me voy a pasar esa semana después del martes, me voy a pasar esa semana completa corrigiendo todo lo que hay. Hay algunos que se han volado los exámenes, chequen que hay algunos que le faltan los exámenes, que veo que terminaron todas las tareas y todo, pero el examen le falta. Y aunque sea poco o mucho, es mucha la diferencia entre un módulo y otro. Así que revisen bien, siéntense, yo voy a volver a corregir a volver a revisar el módulo 3, porque ya veo que quizá me volé esos foros por corregir, y pensé que lo había corregido y no entré, que son de lo de la unidad 3. Los voy a corregir, voy a continuar corrigiendo, lo voy a continuar llamando y escribiéndole a lo que le he escrito, y le voy a pedir un favor. Por ejemplo, cuando ustedes me escriben, por ejemplo, y me dan una queja y me dicen, ay, no, profe, mire, yo le hice la tarea y yo veo que no me aparece, yo trato siempre de revisar
y de, mira, ya la corregí, o mira, chequea que ya está lista. Trato siempre de revisar cuando ustedes me dicen, porque a mí se me puede olvidar también. A veces lo he dejado para después y me he dado cuenta de que se me olvida. Y quizá ustedes vuelven y me escriben y ahí es que me acuerdo de que ustedes me habían escrito que lo revisara. Entonces, si yo le digo, corrijan algo, corríjanlo. Sí, no se preocupe, profe, yo lo voy a corregir y todavía pasan 5 y 6 semanas y tengo yo que volverle a escribir. Acuérdate de arreglar la tarea de tal módulo. Yo eso no lo encuentro injusto. Muy injusto me encuentro yo esa parte. Que yo tenga que llamarlo, acordárselo de 3 semanas después porque se le olvidó subir la tarea. Fue que se me olvidó, se me pasó. Yo entiendo, todos tienen compromisos aquí. Yo tengo mis compromisos también y estoy haciendo un esfuerzo por darle su clase, prepararle todas sus cosas, ir a las prácticas, de verdad. Y yo sé que todos tienen un compromiso y que todos están haciendo de tripa corazón, porque muchos trabajan, son madres de familia, tienen diversas situaciones. Y yo los comprendo, de verdad que me hago empático, pero ahora yo necesito que se hagan empática conmigo y no me dejen todo para el final. Ustedes no me pueden dejar todo para el día 4. No, el día 4 faltan 2 semanas. Déjenme esperar el día 4 para subir todas las tareas. No, por favor, no me hagan eso. Yo necesito ir corrigiendo, ir limpiando y ya sabe, por ejemplo, ya yo sé que el módulo 1 todo el mundo ya lo tiene listo. Entonces, termíneme el módulo 2, que todavía hay gente que me debe tarea del módulo 2. Y así sucesivamente, por favor. Nada, los voy a dejar tranquilos. El martes, vuelvo y repito, es la última clase. El sábado voy a habilitar el módulo 6, que ya es el último módulo de nosotros. Voy a habilitar el módulo 6 y vamos a trabajar el módulo 6 entonces el martes de la semana que viene. Y ya ustedes saben. Nada, cuídense mucho. Estén pendientes a su celular, pues si acaso le escribo para arreglar cualquier cosita. Entonces ya ustedes saben. Ok. Cuídense mucho, Gracias, nos vemos el sábado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Bye. igual, cuídense. Bye bye, cuídense. Bye.